Perdón. Ahora sí estoy grabando, perdón por eso. Eh, Estamos explicando, si alguien ve los videos, no sé si ven los videos, pero si alguien ve los videos, estamos explicando este ejercicio. Eh, Tenemos este espacio de acá que no sabemos cuánto vale, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Le llamamos X. Pero todo este espacio que va desde O hasta B, nosotros podemos expresarlo como 5 más X. Simplemente eso. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos 5 dividido en 2, que lo tenemos acá. Con otro color, vamos a ver el 5 más x dividido en 5, ¿cierto? Entonces esto es 5 más x dividido en 5. Entonces acá resolvemos como la regla de 3, ¿cierto? Y nos queda 25 es igual a 2 por 5 más x. Desarrollamos ese paréntesis, nos queda 25 es igual a 10 más 2x. Restamos 10, nos queda que 15 es igual a 2x. Lo voy a llevar para acá arriba, perdón por el espacio. Y nos queda 15 igual a 2x, ¿cierto? Dividimos por 2 y nos queda 7,5 es igual a... Así es como llegamos a la primera solución. Eh, ¿Alguna duda con eso? Voy a preguntarles todos los ejercicios. De verdad voy a ser súper riguroso porque son como pocos ejercicios de cada materia. Es como muy para que recuerden como cómo se hacen las cosas. Dicen todo claro. ¿Qué hizo el resto? ¿Alguna opinión? ¿Sí? ¿No? Bueno, si no hay preguntas en este punto, sigamos. Entonces. Este ejercicio de medio... Es un truco. Yo me equivoqué al principio cuando lo vi. ¿Y por qué? Me dicen, ¿cuál de las siguientes propiedades cumplen siempre los cuadriláteros inscritos en la circunferencia? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Una circunferencia, ¿cierto? Ahí tenemos un circulito. Entonces, recuerden, esto es como para la vida, en verdad. Cuando yo hablo de un cuadrilátero inscrito, eso significa que está dentro de la circunferencia. Entonces, en este caso, tengo algo acá, yo muy grande, eso no sé por qué, pero sería una cosa así, ¿cierto? Ese es un cuadrilátero inscrito en la circunferencia. Y por si acaso, para la memoria, pero este lo voy a hacer en rojito, uno semi-inscrito es uno que me quedó medio feo, pero que en teoría toca eh, en la circunferencia de todos los puntos, pero está por el exterior. Eso es un semi-inscrito, pero no necesitamos eso ahora. Dame 2 segundos que me están mandando mensajes. Ya, no me pesquen, está viendo cosas administrativas. Entonces, eh, uno tiende a pensar que cuando se refieren a cuadriláteros, se refieren a cuadrados. Entonces, ¿qué hice yo? Fui, probé con un cuadrado y dije, como que la mayoría se cumple, ¿cierto? Si uno mira eso, como que sí, como que sus lados opuestos son congruentes, sus ángulos interiores son rectos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí es donde pesa recordar que un cuadrilátero no necesariamente es un cuadrado, sino que es cualquier figura con 4 ángulos, ¿cierto? Cuadrilátero, o sea, 4 lados, lo mismo. Entonces, por ejemplo, un cuadrilátero puede ser esta figura, ¿cierto? O puede ser un rombo también, puede ser una cosa muy fea, algo así. Cualquier cosa que tenga 4 lados, ¿cierto? Sigue siendo cuadrilátero. Entonces, la gracia es que probemos con alguna cosa fea que se nos ocurre. Por ejemplo, no sé, tiro este lado para acá, después este lado para acá, este chiquitito para acá, y una cosa así. Entonces, si se fijan, está inscrito en la circunferencia, ¿cierto? Porque está dentro de la circunferencia, pero no hay nada como visible, una relación ahí. Entonces, claro, en la primera nos dice que sus lados opuestos son congruentes, no hay por dónde, eh, porque de partida como que este ángulo es agudo, digámosle agudo, y este lado es obtuso. O sea, se ve como la mirada, pero claramente no son congruentes. Congruentes se refiere a que son completamente iguales. Eso pasa, me atrevería a decir que solo en el cuadrado, ¿sí? Sus ángulos interiores son rectos, nuevamente eso se repite mucho, principalmente en el cuadrado, no necesariamente en otros cuadriláteros. Entonces tampoco es verdadero. Sus ángulos adyacentes son complementarios. Yo diría que no. O sea, no es que yo diga que no, pero recuerden que para que sean complementarios tienen que sumar 90. Entonces, ¿cuál es el tema?
cuando yo tengo un cuadrado, dígase cuadrado, eh, recuerden que sus lados interiores tienen que sumar 360 grados, siempre. Entonces, eh, ¿por qué pasa esto? Porque en un cuadrado generalmente, o sea, siempre, en verdad, todos sus lados miden 90, ¿cierto? 90, 90, 90, 90. Entonces, 9, 18, 26, 36, 360 grados. ¿Qué significa esto? Que en un cuadrilátero normal, común y corriente, sus ángulos opuestos, que voy a hacer un pequeño zoom para acá, estos ángulos opuestos suman 180. ¿Qué significa que sumen 180? Que son, ahí está entrando mi mamá, por si la ven ahí. Hola, saluda mamá. Eh, Suman 180. ¿Qué significa eso? Que son suplementarios. Entonces, si vamos para acá, ahora sí. Eh, entonces, todos los ángulos opuestos de un cuadrilátero son suplementarios, no complementarios. Porque complementarios recuerden que es la suma de dos ángulos para que me dé 90. Entonces, digamos que alfa más beta es igual a 90. Esto es complementario. Y si alfa más beta es igual a 180, esto es suplementario. ¿Sí? Entonces, eh, no son complementarios por ningún motivo. Sus diagonales son perpendiculares, tampoco necesariamente, porque si yo tengo una cosa así, otra cosa como por acá, este ángulo me queda muy extraño. Mi punto es, hay un montón de afirmaciones estas que podrían llegar a ser correctas, digamos, si fuese un cuadrado. Pero ¿cuál es la gracia de esto? Que si yo borro todo esto, para ver si me entienden, eh, los ángulos de un cuadrilátero, los ángulos opuestos de un cuadrilátero, cualquiera sea el cuadrilátero que yo estoy usando, van a ser suplementarios. ¿Y por qué? Porque cualquier ángulo que yo tenga siempre va a ser una variación de la relación que yo tengo. O sea, porque es mucha como palabra técnica, bla, 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 pero tengo este cuadrado, asumimos que es un cuadrado, ¿dónde está mi X? Digamos que esto es 90 y esto es 90. Si yo por alguna razón moviese ese cuadrilátero y quedase con una cosa como así, ¿cierto? Que ojalá se note que está como de lado, como para allá. Si por alguna razón este midiese 89, este de acá sí o sí tiene como que agrandarse uno y por lo tanto me daría 91, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que son suplementarios, porque 81 más 90, o sea, 89 más 91 suman los 180 que yo necesito. Entonces, ¿cuál es la base que estoy intentando sentarle en esto? Que yo, de cualquier forma que desfigure mi cuadrilátero, sus ángulos contrarios siempre tienen, o sea, sus ángulos opuestos siempre tienen que ser suplementarios, ¿sí? Siempre. Entonces, bajo esa lógica, vendría siendo la D. Y perdón, en la C dice adyacentes son complementarios, pero sigue siendo lo mismo. En este caso, por ejemplo, si este es 90 y este es 90, si yo sumo esto, me da 180. Lo mismo. No, no son complementarios. Me atrevería a decir que nunca van a ser complementarios en ningún cuadrilátero. ¿Quedó claro o se perdieron en alguna parte? Lo que se tiene que quedar con esto es que los ángulos opuestos de un cuadrilátero siempre van a ser suplementarios. Da lo mismo como lo desfigure. ¿Alguna pregunta? Siempre estoy viendo el chat, por si acaso. No voy a seguir. ¿Sí? Me escriban como no. O cero. Cero y uno me sirve también. Eh, la otra vez la encuesta docente me entregaron y alguien puso, no sé si está acá en todo caso, pero alguien puso que le da miedo preguntar. Así que te voy a avergonzar públicamente, persona que no sé cómo se llama porque no nos dicen los nombres, pregunta. ¿Sí? ¿Qué tenemos acá? Más tales. Profe, ven, ¿qué es suplementario o complementario? Mira, justo lo había anotado acá, no sé si lo borré, si lo borré. Pero te lo explico bien rapidito. Para todo el resto, por si a alguien le quedó rebotando. Eh, Nosotros cuando hablamos de suplementario y complementario siempre estamos hablando de dos ángulos, o la relación que tienen dos ángulos. Entonces, cuando yo, digamos que tengo el ángulo alfa más beta, ¿sí? Y por alguna razón, digamos que tengo el ángulo mu y el ángulo epsilon, creo que es. Si alfa más beta
me suman 90 grados, eso siempre yo digo que son complementarios. Complemento. Así no. Cualquiera sea la relación, o sea, puede ser 81 más 9, o sea, alfa 81, beta 9, esos dos ángulos son complementarios. Y así con cualquiera de las variaciones que yo pueda tener. 50 más 40, 30 más 60, etcétera, etcétera. Y pasa lo mismo con, en este caso, digamos, mu y epsilon. Mu y epsilon. Si estos dos ángulos me suman 180 grados, yo digo que son, no lo escribí entero, suplementarios. 100 y 80, 140 y 40, 150 y 30, 160 y 20, etcétera, etcétera. Cualquiera de esas combinaciones que yo tenga, se dice que son, estos dos ángulos son suplementarios. Y eso sirve harto, por ejemplo, si yo tengo, no sé, un ejercicio que tenga esto y me dicen, no sé, bueno, en verdad sirve como más en la práctica, no tanto por definición, pero si se fijan, yo sé que eh, este ángulo de acá, ¿cierto? Tiene que medir 180. Por lo tanto, este ángulo de acá arriba también tiene que medir 180, pero yo solo sé cuánto mide este de acá, que en el fondo mide X. Entonces, cuando me dan un X, cualquier número, siempre me están pidiendo el suplementario. Y probablemente los ejercicios siempre dice como encuentra el suplementario de X, por decirlo de alguna forma. O también podría pasar lo contrario. Por ejemplo, que me dan, no sé, un ángulo que mide 45 y me dicen encuentra el complementario de X. Entonces, a mí no me dicen nada en números, pero yo sé que el complementario es 90. Entonces, ¿qué hago yo? 90 menos 45 y me da que 45. Entonces, el complementario de 90 en este caso es 45. Y en verdad sirve más en ejercicios así. Como que si me dicen encuentra el suplementario de X, yo sé que para encontrar el suplementario de X, lo que tengo que hacer es 180 menos X, y eso me da el suplementario. ¿Sí? ¿Quedó claro? Espero que sí. Si no te quedó claro, dime igual. Y por último lo vemos después de la clase. Si no quedó claro, como para no atrasarme tanto en los ejercicios. Todo bien, súper. Voy a borrar todo eso entonces. Borra. Entonces, tenemos un par de medidas acá. Ojo que siempre, e insisto en estos ejercicios, nos están preguntando nuevamente, o sea, perdón, nos están afirmando que cuál era la 2 de ejercicio, esta, la D. Cuando recuerden, los ángulos opuestos de un cuadrilátero siempre son suplementarios. Siempre, 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 siempre. Siempre. Porque si no, no podría ser un cuadrilátero, como físicamente no entra. ¿Sí? No sé cómo hacer que se lo imaginen, pero como que se rompería el cuadrado si yo intento hacer alguna cosa más distinta. Entonces, tenemos que AB es igual a 3 centímetros, voy a escribir 3 nomás, que EF son 2 acá, que DE son 8, y DC obviamente no lo sabemos, porque es lo que nos están preguntando acá arriba, y además nos dicen que las rectas L1, L2 y L3 son paralelas entre sí, o sea que esta es paralela acá y paralela acá. Bacán. ¿Qué hacemos con esto? Tales. ¿Y qué es tales al final del día? Una regla de 3. Eh, ¿Y cómo hacemos esa regla de 3? Insisto que lo que tienen que hacer en estos casos siempre es como una simetría, entre comillas. ¿Y cuál es esa simetría? Como si yo divido este pedazo de acá, por ejemplo, en este pedazo de acá, esa división que yo hago me tiene que dar exactamente lo mismo que la división de este segmento con todo este segmento. Entonces, hay varias formas de hacerlo, pero la que yo más les recomiendo es como tomar el segmento más chiquito y después tomar el segmento grande. Que en este caso sería 8 dividido en 10, ¿cierto? Porque en el fondo tenemos 8 dividido en 8 más 2. Y esto es lo mismo que, digamos, x dividido en x más 3. Perdón, no sé por qué es una b. X más 3. ¿Sí? Entonces ahí empezamos a jugar con la regla de 3 nuevamente y veamos a qué llegamos. Acá. Entonces tenemos, digamos, 8 por x más 3 es igual a 8 más 2. eh, ahí, aquí qué bonito.
Eso lo que hice simplemente fue como multiplicar por x más 3 y multiplicar por 8 más 2, que en este caso es 10, no sé por qué estoy dejándolo en paréntesis, 10x. ¿Sí? Insisto, estoy solamente resolviendo en la regla de 3. Y en esto me queda que 8x más 8 y 6, 24 es igual a 10x. Podemos restar, ¿cierto? Menos 8x para que se nos vaya este. Y nos queda que 24 es igual a 2x, porque 10 menos 8, 2, ¿cierto? Ahí, x. Luego dividimos por 2 para eliminar este 2 y nos queda que 12 es igual a x. Y así es como llegamos a la D. ¿Alguna duda con esto? Insisto, ahora es el momento. Justamente es una clase de repaso para resolver las dudas. Así que si tienen dudas, pregunten. Estoy leyendo el chat como siempre. Es súper raro que esté mirando para acá, cuando la cámara está acá, pero va a tener que acostumbrarse porque esta pantalla es más grande. Todo bien, dicen acá, así que por eso vamos a seguir. Ya. La 6 no la pesquen porque está mala. Le pregunté al coordinador de matemáticas y me dijo que sí. Así que voy a borrar esto. Es muy importante, sí, lo voy a guardar. Eh, nuevamente, tales, ¿sí? Y nuevamente nos dan rectas paralelas, insisto, siempre en tales tienen que ser rectas paralelas. Entonces me están diciendo que DE es paralelo a AB, o sea que esta recta de acá es paralela a esta de acá. Vamos a hacer una rayita ahí para que aprendan la notación. ¿Cuánto vale, cierto? X. Eh, y bueno, hay distintas formas de ver tales. Al principio es medio raro, pero insisto, esto es pura mecanización. O sea, hay toda una lógica detrás de esto, pero lo que más conviene en estos casos es la mecanización, porque aprenderse el trasfondo de la forma de hacerlo en verdad no tiene mucho sentido. Eh, ¿Qué hacemos? Cuando yo tomo pedacitos chicos, lo tengo que juntar con pedacitos chicos, y cuando los junto pedazos grandes, tengo que juntarlos con los grandes. ¿A qué me refiero con esto? Este pedacito de acá es pequeño, ¿cierto? Es un X pequeño que yo sé que es menor que 18 porque no puede ser más largo. Yo lo junto con este pedacito chiquitito de acá, que es S3. Entonces, mi primera relación en este caso es X dividido en 3 es igual, insisto, puede ser una X, pueden ser dos puntos, puede ser igual lo que quieran. Eh, pero ¿qué pasa cuando yo quiero hacer la relación? Lo que pasa acá es que yo tengo que juntar justamente los grandes con los grandes. Entonces yo junto este pedazo grande de acá, ¿sí? Con el otro pedazo grande que me queda del triángulo, que vendría haciendo todo esto, ¿sí? Insisto, espero que se entienda eso, como que si yo junto una B chiquitita, tengo que comparar con la B grande, ¿sí? Esta es la B grande, y ¿dónde están los colores recientes? Acá. Y esta es como la B chiquitita. Entonces, si yo lo paso a términos numéricos, me queda que esto es 18 dividido en 6 más 3, ¿cierto? Porque tengo 6 acá y 3 acá. Entonces la relación o la regla de 3 que me queda finalmente es x dividido en 3 es igual a 18 dividido en 9, ¿cierto? Entonces me queda que 9x es igual a 18 por 3 son 54, 84, sí, 54. ¿Qué hacemos en este caso? Nos conviene dividir por 9, ¿cierto? Para matar eso de acá. Nos queda que x es igual a 6, 6, 6. 6, ¿cierto? 9 por 6, 9 por 5 son 45, 54, 6. Nuevamente, tales. Estos solo tales. Hemos visto solo tales hasta ahora. Menos el ejercicio del cuadrilátero. Pero, insisto, creo que la forma más fácil de mecanizar es como los chiquititos con los chiquititos y los grandes con los grandes. O sea que los trazos grandes, ahí, va con este otro trazo grande de acá, y que este trazo chiquitito va con este trazo chiquitito. Yo puedo hablar mucho en verdad, pero según yo está todo en la práctica. Yo me acuerdo que en el colegio me hacían ejercicios, me hacían ejercicios, me hacían ejercicios, y así me acordé. Así que en el mejor de los casos lo que pueden seguir haciendo es ensayos o ejercicios tipo PSU. ¿Alguna duda con esto? Voy a apagar el calefactor porque me estoy muriendo acá.
algo más. Profe, yo puse 3 partido en 9 igual a X partido en 18. 3 partido en 9. ¿Y de dónde sale ese 9? No, atención, 3 partido en 9 igual a X partido en 18. Eso te da 8 y 6, 24. 3 más 6. A ver, veamos. Voy a borrar todo. Bueno, ojalá haya quedado claro. Llegué y lo borré, perdón. Eh, Hiciste 3 partidos en 9 por X partido en 18. Mira, como que me hace sentido, pero no me hace sentido. Eh, pero veamos qué sale. 3 partidos en 9 igual a X partido en 18. 18 por 3, 8 y 24. Ah, lo mismo. 54 partido en 9. Y de alguna forma llegaste a la misma solución. Interesante. Eh, Puede ser una coincidencia, puede ser que sigue teniendo como la relación que en el fondo, ¿dónde está esto? En el fondo estoy como dividiendo esto en esto, que es como el chico en el grande nuevamente, dividido por el chico en el grande, ¿cierto? Eh, entonces, bajo esa lógica tiene sentido, pero lo que yo evitaría usualmente haciendo ejercicios de tales, porque hay algunos ejercicios que son un poco más largos y son un poco, o sea, no más largos, pero son más grandes. O sea, en el sentido de que puede que yo tenga como esto un poco más largo y como otra recta acá. Eh, lo que yo trataría de evitar hacer es usar rectas que no se estén tocando entre sí. ¿Y a qué me refiero con que no se estén tocando entre sí? Porque claro, este segmento de acá está unido a este segmento de acá, pero como que este, de cierta forma, está como aislado de este, ¿cierto? Entonces puede que exista una relación como puede que no la exista. Y es por eso en verdad que me enfoco más como en el punto de vista desde, en el fondo, este de acá, que está con este de acá, y este de acá, que está con este de acá. Pero te digo, bacán. No sé si es válido, pero sirvió. Eh, Puede ser suerte, puede ser que yo me esté equivocando, o sea, no equivocando, pero puede que no me acuerde que se puede hacer eso. Pero, insisto, traten de evitar como esas rectas que no se están tocando entre sí. ¿Sí? Eso. Aquí debería ser ninguna. Sigamos. Esta me costó, esta tuve que preguntar qué onda. Eh, Voy a borrar para que no vean, porque eso es trampa. Y este pedacito de acá ya se los voy a explicar, pero es súper clave. De nuevo tengo dos rectas paralelas, L1 y L2, ¿cierto? Lo voy a marcar acá. Y además me dicen que la relación de A, o sea, la relación de A más B con A es de 3 a 1. O viceversa, la relación de A con A más B es de 1 a 3, ¿cierto? Entonces me preguntan cuál es el valor de X. Esto nuevamente es un tales medio raro, pero el truco está en lo siguiente. Eh, a mí me dicen que la relación de A dividido en A más B es igual a 1. No, perdón, no es dividido, es la razón, pero yo tiendo a decirlo dividido, es lo mismo. Eh, es de 1 a 3. Entonces yo puedo hacer como algo bien trucho, o sea, no es trucho al final del día, es la forma de hacerlo, pero a mí, para mí parecer es medio trucho, y puedo hacer una relación en la que digo que 2A es igual a B. ¿Qué me queda en este caso si yo reemplazo en esta ecuación con esto? Voy a volver a borrar esto. Me queda que A, 1, ¿cierto? Esto es 3, pero esto me queda que A más 2A. ¿Qué relación me queda con esto? Me queda que A es a 3A como 1 es a 3. Sí, ¿cierto? Obvio. Si esto es, si A por ejemplo es 2, me queda 2 es a 6, como 1 es a 3, y así infinitamente iterando por el resto de la vida. Pero esta relación de acá, este 2A igual a B, es súper clave, porque no hay otra forma de hacer este ejercicio. O sea, yo lo intenté y no pude. Entonces, hagamos el ejercicio con esa relación que ya tenemos. Ahora esto de acá, y nuevamente.
Hay varias formas de hacerlo, como el enfoque, o sea, puedo hacerlo como con este, dividido con este, pero el más seguro es echar esto, decir que esto es 2A, y en el fondo tomar este segmento dividido en este por este de acá arriba, dividido en este de acá arriba. O sea, este de acá abajo. Profe, no entiendo por qué se puede hacer esta relación. Eh, Porque siempre, en el fondo, siempre va a funcionar. O sea, es extraño explicar, pero se hace porque funciona. Porque eh, para que la relación 1 a 3 sea verdadera, sí o sí, ese B tiene que ser 2A. O que A sea, creo que medio B. Em, no, que B sea medio A. Creo que sí. Em, pues tenemos A más B. Entonces, digamos que, ¿cómo explico esto mejor? Tengo una cosa encima de la otra. A ver, ¿cómo profundizar en esto? Eh, Esto es como un X, X más Y. No sé, X y X más Y. ¿Cierto? Entonces, lo que yo hago es que sé que mi X vale 1, es igual a 1, ¿cierto? Entonces, lo que hago es como una ecuación al final del día. Entonces, yo tengo que 1, 1, 3, y esto es 1 más Y, ¿cierto? Y en este caso, Y tiene que ser igual a 2. Entonces va a sonar súper redundante esto, pero yo sé que X es igual a 1, o sea, perdón, X es igual a 1, escribo en 2, y yo sé que 2 por 1 es igual a 2. Y por lo tanto, yo puedo decir que 2, eh, que en el fondo 2 es 2 por X. Elegí un pésimo ejemplo como para ejemplificarlo mejor, pero ya entendiste, bacán. Es eso simplemente. Como que yo siempre puedo hacer esa jugada medio sucia, ¿sí? O sea, siempre que me digan que yo tengo una relación de uno, como que yo puedo asumir que lo que tengo arriba es mi unidad, de cierta forma, ¿sí? Y eso igual sirve para otros ejemplos, como por ejemplo cuando te ponen como punto P, Q y te dicen como O, ¿cierto? Una cosa así. Y te dicen que esto está como, no sé, pues, en 2 es a 8, ¿cierto? Y te dicen que vale, no sé, 4. Entonces, si yo divido todo esto en 2, esto va a ser mi unidad, ¿cierto? Y esto va a ser en 4. Entonces yo puedo trabajar todo asumiendo que este pedazo de acá que yo voy a llamar mi X va a valer 4. Y siempre va a funcionar. ¿Sí? Es eso. Perdón por irme tan en la tangente, pero es medio extraño. Lo otro que yo haría en estos casos, o sea, como recomendación, es, volviendo al ejercicio, ¿cierto? Que cuando yo tomo la parte de arriba, como en este ejercicio específicamente, si yo parto dividiendo por acá, en el fondo me va a quedar, perdón que me adelanto un poco, A partido en 2A, ¿cierto? Si yo parto con este que está arriba, la idea es al otro lado también partir con el que está arriba, ¿sí? Entonces me va a quedar x menos 2 partido en x más 2. O sea, este de acá dividido en este de acá, ¿sí? Siempre como el de arriba con el de abajo, el de arriba con el de abajo. O el de abajo con el de arriba y el de abajo con el de arriba. Da lo mismo, ¿sí? Entonces voy a borrar un poco acá como para liberar espacio. Y voy a achicar esto porque no sé por qué escribo tan grande. Ahí, harto espacio. Borrar acá, no pude borrar, ahí sí. Entonces lo que hacemos es, insisto nuevamente, tales, es todo el rato lo mismo. Regla de 3. Entonces me queda A por X más 2, la relación, dividido, etc. Insisto, es lo mismo. 2A por X menos 2. ¿Sí? Lo que hice fue como dejar todo un poco más ordenado. Entonces, ¿qué me queda en esta relación? Me queda 2A más AX. En este caso voy a poner un igual nomás porque es una ecuación que quiero resolver después. Me queda 2AX menos 4A. ¿Sí? Y esto se ve súper solucionable. Voy a copiar esto y lo voy a tirar un poco más para arriba. Copiar, pegar, aquí. ¿Cierto? Entonces, volvamos un poco para acá.
Hay varias cosas que puedo hacer en este caso, así que lo puedo hacer cada una. Lo primero que voy a hacer va a ser restar a x. ¿Para qué resto a x? Para que se me vaya esto. Y me queda que 2a es igual a ax menos 4a. Lo que voy a hacer después es sumar 4a, ¿cierto? Para que se me vaya esto de acá. Y voy a seguir acá, perdón por el espacio. Me queda que 6a, 2 más 4 es 6, ¿cierto? Es igual a x. Entonces, en este punto, como que algunos de ustedes pueden como llegar a congelarse y decir como, pero si no sé cuánto vale a. Lo primero es que la relación sacamos que vale 1, ¿cierto? Pero otra gracia que podemos hacer es que simplemente nosotros dividimos por a, ¿cierto? Y se me va este a y se me va este a. Y me queda finalmente que 6 es igual a x. Entonces, van para acá, revisan sus alternativas y vale a 6. ¿Alguna duda? ¿Alguien se perdió en algún punto del ejercicio? Profe, ¿qué dice? ¿Qué pasó? Ahora el micrófono se puede. No caché la relación. ¿Cuál de todas las relaciones? Como 1 y 3, el 2a. El 2a. ¿Como de dónde salió ese 2a? ¿Eso? Ah, 2a igual a b, lo mismo. Em, si 2a, tengo a de a más b. Si yo digo que b es igual a 2a, tengo que a es su relación de 3a, ¿cierto? Porque esto es a más 2a. Y esto se cumple porque yo tengo la relación de 1 a 3. ¿Sí? Entonces, si yo, siempre me pasa esto. Entonces, por ejemplo, si yo acá divido en A, esto me da 1, ¿cierto? Y vuelvo a tener la relación. No es nada más que eso. A lo mejor yo los compliqué mucho, pero simplemente eso, es buscar cómo reemplazar para dejar todo en términos de una variable. En este caso es A, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo, acá yo tengo A y 3A, se va a cumplir simple. O sea, no sé, 4, me va a quedar 4, 4, 8, 12, 1 es a 3. Y esa relación es verdadera, porque si yo divido 2 en 4 me da 3, y si yo divido 3 en 1 me da 3. No es nada más que eso. Es todo, intentar dejar todo en términos de una variable. ¿Sí? Está bien decir x menos 2 partido en x menos 2 más x2 igual a un tercio. Uh, Puede que sí, si quieres lo reviso, pero se ve medio largo. Partido en un tercio. A ver, espera, voy a intentar escribir lo que pusiste en el chat porque se ve raro. Es x menos 2 dividido en x menos 2 más x más 2. ¿Eso? Igual a un tercio. Dime si está bien, pues. Sí. Mm, Está raro. Y en verdad no logro ver de dónde sacas la relación. O sea, x. Ah, no, ya entendí qué hiciste. Y no. ¿Por qué? Porque caché que en el fondo estás haciendo esto. Estás tomando como todo este espacio de acá y después estás tomando como todo el largo. ¿Cierto? Creo que es eso. Porque es x menos 2 más x más 2. Sí, es eso justamente. Y después tomas 1 partido en 3. Creo que en teoría debiese ser 1 partido en 4. Porque en el fondo esto como que vale 1 y esto vale 3. Entonces está dividiendo 1 en 4, ¿cierto? Ahora, no sé si queda bien. Veamos qué pasa con esa pequeña corrección, ¿cierto? 4. Y en la primera ecuación, A dividido en 2A, reducimos a un medio. Sí, también. También, va a llegar a lo mismo. Sí, en el fondo, si haces eso al principio, es como tomar toda tu ecuación, que lo va a llamar f, no sé, de x, una cosa así. Es tomar toda tu ecuación y dividir por 2, o sea, por a al tiro. Da lo mismo si yo divido por a al principio o al final, ¿cierto? Vamos a llegar a la misma situación al final. Entonces, sí, está bien. Sí, muy bien, me parece.
Y esto no estoy seguro de que funcione. 4x menos 2, puede que sí en todo caso. Eso me queda x más x, porque se me van estos dos al tiro. Me queda 4x menos 8 es igual a 2x. Creo que va bien, ¿o no? Menos 2x, ya 2x es igual a 8. No te da 4, por alguna razón. Eh, no me confiaría en eso. O a lo mejor yo me equivoqué. No es eso. No, no x, menos 8. No, creo que sí. O sea, creo que no. Le voy a echar un ojo. Porque, yo le había hecho partida en 3 y me dio. Es que no tiene sentido si lo partes en 3 porque en el fondo, o sea, perdón, porque tienes que hacer lo mismo como a ambos lados, porque si yo como que tomo esto y lo divido por todo esto, y tomo esto y lo divido por esto, como que no estáis haciendo una relación real, como que simplemente estáis como dividiendo esto con esto porque me dio la gana y esto con esto porque me dio la gana. Siempre tenéis que buscar como la relación real, ¿sí? Así que, bien, en la PSU tuviese servido, pero no, está mal. Eh, Eso, ¿alguna otra duda con este ejercicio por ahora? Espera, ¿eh? Ya termina esta clase, siempre se me olvida. A las 9. Si a las 9 acá porque tenemos media hora. Eh, 7:50 son 1 hora 10. Creo que a las 9. Que se termina a las 9. Sí, a las 9, gracias. Y este ejercicio me quiero detener un momento porque es algo que yo pensé que les iba a enseñar de materia, pero si reviso acá, déjenme un segundo porque creo que no lo vimos. Primer semestre, ángulos, triángulos, geometría de vectores. Efectivamente, si reviso triángulos, dame un segundo porque quiero estar seguro que no les enseñé esto. Sí, no lo vimos. ¿Alguien se acuerda del teorema de Euclides? Si a alguien le suena como de mis clases, no del colegio, pero filo, no perdemos nada con enseñar teorema de Euclides. Eh, no sé cómo compartirles algo. Eh, ya miren, vamos a hacer esto. Yo les voy a mandar un link descaradamente de una imagen por el chat, y si quieren la ven, de todas maneras la voy a escribir. Copiar enlace, copiar la dirección del enlace, me imagino que es eso. Un segundo. Mm, mm, mm. Ahora sí. Esto debería funcionar. ¿Sí? Y les voy a mandar algo por el chat, a la vez que en el chat. Eh, Esa imagen de ahí. Entonces voy a intentar copiarla de la mejor manera posible acá, porque estamos casi que improvisando. Eh, el teorema de Euclides, algo muy útil y muy fácil de aprender, como yo no sabía en la media. Este de acá, la lectura. Este sí o sí tiene que ser rectángulo. Y eso. Entonces, espero que estén viendo la imagen. No sé dónde la estén viendo, en el celu, en el computador, donde sea. Esto es A, B y C. Le vamos a llamar B, A, H. Este es U y este es P. ¿Cierto? Entonces, ¿qué me dice el teorema de Euclides? El teorema de Euclides me sirve para triángulos rectángulos y me sirve para hacer relación entre sus catetos y la altura. Y como el resto de la hipotenusa que me divide justo la altura. Entonces, ¿cómo empiezo a explicar esto súper rápido y así, como aplicándolo al ejercicio? Eh, Existen distintas relaciones, son 3 relaciones, no, son 4 relaciones, aquí nos sale una, eh, que sirven justamente para sacar cosas a partir de información que yo tengo, información como incompleta, entre comillas. ¿Y por qué les digo incompleta? Bueno, en este caso, una de las cosas fáciles que podrían hacer es como asumir que esto es un cateto, que esto es un catete, que esta es la hipotenusa, ¿cierto? Fácil. Pero yo diría que con Euclides es un poco más fácil. ¿Por qué se los digo? Porque Euclides me dice en este caso que la altura al cuadrado de cualquier triángulo rectángulo es igual, en este caso, a P por Q.
¿sí? En este caso, este podría ser su P o su Q, lo mismo. Este segmento de acá y este otro segmento de acá es mi P. ¿Qué significa esto? Que 6 al cuadrado es igual a 3 por X, ¿sí? 6 al cuadrado es 36, esto es igual a 3 por X. Si dividimos en 3, me queda que 12 es igual a X. Por lo tanto, esto de acá vale 12. Entonces, esa es una aplicación del teorema de Euclides, que lamentablemente no tengo una guía completa como para explicarlo paso por paso, pero yo diría que es muy fácil de recordar. Ah, me falta que esto es C. ¿Cómo les voy a enseñar a recordar esto? Fácil. Eh, Esto es muy como de mi cosecha, así que ojalá se les quede, pero la altura al cuadrado, que va a ser este pedazo de acá, la altura al cuadrado es la multiplicación de este por este. Nada más que eso, ¿sí? Siempre, 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 siempre. Altura al cuadrado, la parte de abajo con la otra parte de abajo. Nada más que eso. Eh, si yo quiero sacar solo la altura, o sea, la altura, y yo tengo B y A, yo sé que, lo voy a ir escribiendo, que la altura es igual A por B dividido en C. Ojo que C es este segmento grandote de acá abajo, ¿sí? Como le había dicho, la altura al cuadrado es igual a P por Q. Y la parte más como de memoria de este teorema me sirve respecto a A y respecto a B. Siempre piensen como los contrarios. ¿Por qué? Porque si yo quiero sacar A al cuadrado, ¿dónde está el cuadrado? A al cuadrado, según esta imagen, que no estoy seguro si esta imagen está bien, denme un segundo. A al cuadrado es, sí, A al cuadrado es la parte que está acá abajo, como la parte que está directamente abajo, la parte adyacente, por todo el segmento de abajo, que en este caso sería P por C. Y el caso de B es lo opuesto. O sea que P al cuadrado es igual a Q por C, que es este pedazo de acá, por todo lo de abajo. ¿Sí? Entonces, insisto, no tengo una guía para esto. Hay otro ejercicio más adelante que lo podemos aplicar, pero acuérdense de esto. Que según yo igual es, si lo repiten 10 minutos, hoy día, como después de la clase, probablemente se les quede. Que h al cuadrado es esto por esto, que h es igual a... Es que yo me lo sé de memoria, entonces por eso traten de mecanizarlo. A por b partido en c, que a al cuadrado es igual a b por c, que b al cuadrado es igual a q por c, y que, ¿qué me faltó? Que h al cuadrado es igual a q por p. ¿Sí? Si quieren lo imprimen, si tienen impresora, lo pegan en su pieza, insisto. Eh, Creo que podrían quedar dudas, espero que no. O sea, si tienen dudas, bacán. Pero insisto, es materia que no vimos, así que probablemente muchos están pensando como qué pasó. Así que antes de que me pregunten, voy a ver el otro ejercicio que viene, que es justamente un ejercicio de tales. Veamos. Aquí lo di vuelta descaradamente. Y esto usa tales y Pitágoras, ¿cierto? ¿Por qué usa tales y Pitágoras? Porque me carga cuando ponen los triángulos al revés, porque como que explotó, pero da lo mismo. Ojo con el enunciado, porque yo no leí el enunciado al principio y por eso no entendía nada. Me dicen que el triángulo ABC es rectángulo en C. Entonces yo voy y pongo ¡pum! Ah, y ojo, Euclides sí o sí es para triángulo rectángulo. No se vayan a equivocar con eso. Y además me dicen que DC es la altura. Listo, todo lo que necesitamos para sacar Euclides, ¿cierto? Pero ¿cuál es el problema? Que no hay ninguna relación en la que yo use, en este caso, vamos a decir que 6 es nuestro A y que 8 es nuestro B. No hay ninguna relación en el teorema de Euclides que me diga algo, cualquier cosa, en relación solo a y B. Hay con A, B y C, hay con C y N, etcétera, etcétera, pero no funciona. Entonces aquí es cuando entra Pitágoras. ¿Por qué? Porque me están diciendo justamente que es un triángulo rectángulo. Entonces esto pasa a ser mi cateto 1 y esto pasa a ser mi cateto 2. Qué conveniente. Entonces yo tengo 8 al cuadrado más 6 al cuadrado es igual a h al cuadrado, ¿cierto?
cateto por cateto, o sea, cateto cuadrado por cateto cuadrado, es hipotenusa al cuadrado. Esto me da 64, esto me da 36, y esto me da h cuadrado. Esto, gracias al cielo, me da 100, ¿cierto? Me da h cuadrado, nosotros aplicamos la raíz, se me va esto, saco la raíz de 100, y me queda que 10 es igual a h. Debe que no ir muy rápido como para que alguien se pierda. ¿Sí? Si no, voy a seguir. ¿Alguien se perdió en esta primera parte? Si no me dicen nada, voy a seguir. No, voy a seguir. Entonces acabamos de sacar la altura. Bacán. H, ¿cierto? Y esto es 10 mi movimiento en el chat. No, mentira, fui yo. Eh, entonces, me están preguntando. Ah, no, perdón. Esto no es la altura. Esto es pura lesión. Esto es la hipotenusa. 10. Se puede dar vuelta el triángulo porque me carga ver las cosas así. Ahí. Esto es 8, esto es 6 y esto es 10. Entonces, como les acabo de decir, hay una relación, ¿cierto? Que me dice que H es igual a por B dividido en C. En este caso, 8 es igual a A, 6 es igual a B y C es igual a 10. Entonces yo voy y reemplazo la ecuación, ¿cierto? Me queda que 8 por 6 dividido en 10 es igual a mi altura. Perdón por el desorden, pero... y esto da 8 por 6, 48, partido en 10 es igual a mi altura. 48 partido en 10 es 4,8. 4,8 es mi altura final. Ya, ahora sí, bombardeen de preguntas totales. Eh, por si tienen. Pueden prender el micrófono como siempre, estoy viendo el chat. Dale bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien se confundió? Bueno, en verdad no se asusten porque estuvimos viendo el programa como del semestre en general. Como, y geometría, como sacaron un montón de cosas en la PSU, tengo como 5 clases como con nada. Así que podríamos ver si hacemos una guía como solo de Euclides, que debería existir. Y puras cosas así como Euclides, Tales, Pitágoras. Bla, bla, bla. Pero hasta el momento no he visto nada en el chat, así que voy a seguir nomás. Sigo. Ya, este ejercicio, ojalá pudiese decir que es un buen ejercicio de homotesia, pero en verdad es súper fome. Me está preguntando que en la figura se muestra una homotesia positiva hecha al triángulo ABC. ¿Cuál es la razón de homotesia K? Y en este caso, lamentablemente, es muy fome. ¿Por qué? Porque si se fijan, me están dando la hipotenusa de este triángulo y me dan los catetos de este. Entonces, ¿qué hago yo? Saco la hipotenusa de este, que sé que es un trígono pitagórico, pero lo voy a hacer igual. Entonces, 3 al cuadrado más 4 al cuadrado igual a... Voy a empezar a usar x al cuadrado. Esto me da 9, esto me da... Me perdí acá. Ay, esto me da 16, es igual a x al cuadrado, esto me da 25, ¿cierto? Si yo aplico la raíz, me queda esto, la raíz de 25 es 5 por si acaso, x, ¿cierto? Apréndanse eso. No sé si se los dije alguna vez, pero esto se llama trígono pitagórico. De hecho, podrían googlear trígonos pitagóricos, que sirven harto, como para la vida. Entonces, 3, 4, 5. ¿Y cuál es la razón? Me están preguntando la razón de homotesia. Y la gracia es que los mismos lados de un triángulo se van a regir justamente por, o de cualquier figura, en verdad. Cualquier lado de una figura se va a regir por la razón de homotesia que yo elijo. Entonces, si yo tengo 5 y 15, lo que puedo hacer es simplemente dividir por 5, ¿cierto? Y me queda 1, o sea, 3. Entonces, ¿cuál es mi razón de homotesia? En este caso puede ser, no sé si está hecha para... No, claramente es 3 es a 1. Creo que podrían haberle dicho, por ejemplo, 1 es a 3 y debiese hacer lo mismo. ¿Sí? No se preocupen con eso. ¿Alguna duda con esto? Pero en verdad, insisto, no es un ejercicio de homotesia de por sí, sino que están preguntando por la razón. Eh, no hay dudas. Seguimos entonces. Ya, este ejercicio es como entretenido, entre comillas. Voy a borrar todo esto. No está pegado el chat. No.
Eh, entonces nos dicen que para la figura siguiente se cumple ¿qué? Tenemos un montón de ecuaciones un poco raras, pero eh, hay dos cosas, no sé si se llaman teoremas, leyes, constantes, como quieran, pero hay dos cosas que siempre tienen que acordarse en un triángulo. Es lo primero que se tienen que acordar, que todo lo de adentro tiene que sumar 180, siempre, y por el contrario, diría yo, todo lo que está afuera del triángulo tiene que sumar 360. ¿A qué me refiero con todo lo que está afuera del triángulo? Con los ángulos que yo puedo considerar, que son este ángulo de acá, este ángulo de acá y este ángulo de acá. Entonces, si yo lo escribo como para que no se pierdan tanto, me quedaría que alfa más beta más, insisto, no sé, gamma, delta, creo que es delta. Delta son iguales a 360 grados y que x más y más z son iguales a 180 grados. Y la gracia es que esa es toda la información que yo necesito para resolver este ejercicio. Así que, insisto, es súper poca información, pero sería puntos en la PSU, ¿sí? Así que grábense eso en la cabeza. Dicho eso, nos dicen que se cumple que alfa más beta más, voy a empezar a decir y nomás, perdón por eso, es igual a 2 por x más y más z. Y si lo vemos, es verdad. ¿Por qué? Porque ¿cuánto es x más y más z? 180, ¿cierto? ¿Y cuánto es alfa más beta más delta gamma? Creo que gamma, en verdad. 360. Entonces nosotros reemplazamos en esta ecuación la primera, ya que 360 es igual a 2 por 180, me falta un cero, y la gracia es que 2 por 180 son 360, ¿cierto? Entonces, bajo esa lógica, insisto, el ejercicio sale solo, o sea, sale solo, pero solo así se saben las relaciones entre ángulos interiores y exteriores. Eh, la segunda nos dice que alfa menos z es igual a i. ¿Cuál es alfa y z? Alfa, alfa, alfa. Veamos. Lo que podemos hacer en este caso, insisto, pueden como reemplazar descaradamente con valores y siempre van a ser constantes. ¿A qué me refiero con esto? Que yo puedo decir que este vale 60, que este vale 60 y este vale 60, ¿sí? Y puedo decir, por tanto, que este vale 120, que este vale 120 y que este de acá vale 120, ¿cierto? Y se sigue cumpliendo todo lo que se tiene que cumplir. Eh, insisto, esta es la relación más fácil, pero les va a funcionar con cualquier número que le pongan, siempre y cuando se cumpla que sumen 180. Entonces, ¿cuánto mide alfa? 120. ¿Cuánto mide z? 60. ¿Cuánto mide i? 60. 120 menos 60, 60 es igual a 60. Por lo tanto, correcto. ¿Sí? Hay una forma un poco más larga de hacerlo, eh, que no sé en verdad si les interesa con un sentido que se pero que alfa, eh, no, en verdad no vale la pena. Eso. Y con esto mismo podemos sacar, bueno, luego le damos la siguiente que dice que i es suplemento de x más z. Recuerden que cuando a mí me dicen suplemento significa que la suma de ambos suma 180. Entonces, si lo vemos de esta manera, tenemos que pensar que i más x más z tienen que sumar 180. Insisto, si ustedes se saben las propiedades van a ver que eso es verdad. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo acá es simplemente decir i más x más z es igual a 180. Ese paréntesis está de más. Y si lo ven acá, tengo esto de acá, esto de acá y esto de acá. Son todos ángulos interiores. ¿Y cuánto tienen que sumar los ángulos interiores de un triángulo? 180 grados. Entonces, si se fijan, este ejercicio lo veo muy posible que salga en la PSU. ¿Y por qué? Porque es un ejercicio fácil, es un ejercicio rápido, pero depende mucho de que ustedes tengan el conocimiento de la materia, como a priori. No pueden como improvisar en la marcha, ¿cierto? Y bajo todos esos postulados, vemos que son todos correctos y marcamos la D. ¿Alguna duda con este ejercicio? ¿Sí quieren? ¿Sí? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo mal?
Todo bien. Eh, bien, bien, súper. Y acá me quedé porque, ¿cómo se llama? ¿Qué me pasó que me quedé acá? Ah, sí, estaba estudiando. Entonces, estos ejercicios no lo he visto, así que si fallo, no, perdón, pero veamos qué pasa. Eh, Me dice que sobre dos rectas paralelas L1 y L2 se han dibujado dos triángulos como se indica en la figura. Me dicen que el triángulo ABC es equilátero y el triángulo BDE es isósceles de base BD. Fácil, fácil, ¿cierto? Digan fácil conmigo, fácil. ¿Qué es lo primero que sabemos? ABC es equilátero. Lo primero que yo hago con eso, si ABC es equilátero, es que este mide 60 y este de acá mide 60. ¿Cierto? Y además me dicen que BDE es isósceles de base BD. Esta es la base. ¿Qué significa que esta es la base? Que este ángulo de acá es igual a este de acá, ¿cierto? Digamos que este es X y este es X. Entonces, yo sé que los ángulos interiores de un triángulo tienen que medir 180. Da lo mismo si es isósceles, escaleno, bla, bla, bla. ¿Qué hago yo entonces? Yo sé que 180 menos 30 es igual a, voy a decir partiendo al tiro, es igual a X, ¿sí? O por alguna razón voy a decir 2X, ¿cierto? Estoy considerando esta X y esta X, que gracias al cielo son iguales. 180 menos 30 son 150, si no me equivoco. 150 es igual, o sea, perdón, igual a 2X. 150, 105, 6, 7, 8, sí. Si yo divido por 2, me queda esto 2. Y si alguien me ayuda, 75, 7, sí, es 75. Es igual a X, ¿cierto? Entonces yo ahora sé cuánto mide este ángulo de acá también. 75 y 75. Pero voy a hacer un zoom descarado, pero oh, está pésimo este dibujo ya. Este mide 60, este mide 75. Y la gracia es que si se fijan, todo esto, necesito una recta acá, con rojo, todo esto de acá, está en una recta, ¿cierto? ¿Y cuánto suman los ángulos sobre una recta? Eso no debe ser recta, perdón. ¿Cuánto suman todos los ángulos en una recta? 180. Entonces, si yo me vuelvo para acá, yo digo que 60 más 75 más X es igual a 180. Entonces, lo único que resta por hacer es despejar esa X. Voy a hacerlo al tiro. 75 más X es igual a 120. 120 menos 75, 25, 45 creo que. X igual a 45. Veamos qué pasa. Y ahí está, ¿cierto? Esto por si acaso es menos 75. 5, 8, sí está bien. 45. ¿Alguna duda con eso? Hasta ahora, preguntas, dudas, consultas. El hecho de que me digan dos rectas paralelas L1 y L2 es como sobrante, como que en verdad no sacamos nada respecto a eso. No, en verdad lo único que me sirve es que como ambos triángulos están sobre L2, yo puedo sacar esto de acá. Pero más que eso no sirve mucho, según mi opinión. ¿Alguna duda? ¿Sí? ¿No? Quedan 5 minutos, así que voy a aprovechar de pasar la lista al tiro. Ya saben que pasar la lista significa... Somos 27, somos caleta. Ya, denme un segundo. Voy a sacar la foto de la lista y por último después seguimos viendo el ejercicio. Un segundo, que no lo está... Hasta Macarena, y después para abajo, hasta todo ahí. Ya listo. Lista pasada. Son caletas. Al final del semestre pasado éramos como 6. Si está todo bien, sigamos y veamos qué pasa. La 12. Tenemos una figura, tenemos dos figuras de hecho, un triángulo y un triángulo. Tenemos un polígono ABC y su homólogo A'B'C', obtenido por una matriz de razón R. Eh, entonces veamos, son semejantes, obviamente.
sí o sí tienen que ser semejantes, ¿cierto? Porque finalmente es el mismo triángulo y yo le hice como una expansión y una traslación, pero no hice un cambio en sus proporciones. Entonces, en el fondo, si, digamos, por la salida fácil, si este mide 4, o sea, 3, 4 y 5, hice una motesia, digamos, de 2, por ejemplo, este va a medir 8, este va a medir 6, este va a medir 10, pero siguen siendo semejantes, entonces está correcto. Nos dicen que sus lados homólogos son proporcionales. Insisto, son semejantes, son triángulos semejantes porque lo basa por una homotesia. Entonces, sus lados sí o sí tienen que ser proporcionales. ¿Por qué? Porque tienen que ser el mismo proporcionales. Mm, Eso está mal. ¿Por qué está mal? Porque sus lados homólogos son congruentes, porque son el mismo ángulo, ¿cierto? Porque si este de acá, fíjense que este es A, digamos que este mide 90, este es A', y este también tiene que medir 90. Porque si no midiese 90, no sería el mismo triángulo y la homotesia no sería una homotesia. Hubiese hecho cualquier otra cosa. Bajo esa lógica, esta es falsa, porque no son proporcionales. O sea, son proporcionales uno a uno, son congruentes. Congru, bla, 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 bla. Eh, Leí mal. Soy lo peor. Exactamente, Natalia, dice lados. Sus lados homólogos sí son proporcionales, toda la razón. La que viene es la que, eh, la, ¿cómo se dice? Tienen que ser ángulos interiores homólogos son congruentes. Esa parte es completamente verdadera también. Por lo que acabo de explicar, ¿cierto? Los ángulos interiores de un triángulo, si yo hago una traslación, una rotación, etcétera, 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 mientras yo no deforme el triángulo, los ángulos siempre van a medir lo mismo. O sea, insisto, los ángulos interiores de este triángulo miden lo mismo que los de este triángulo. Lo que cambia son la medida de sus lados. Gracias por eso, Natalia. Me di cuenta justo al final. Y claro, sus lados homólogos son proporcionales y sus ángulos interiores homólogos son congruentes. Sí, tienen que ser. Por eso sería la E. ¿Alguna duda con eso? Perdón por la confusión, pero leí mal. Como que leí esto. ¿Sí? ¿No? ¿Seguimos con el que viene? No sé si alcanzo. Quedan 2 minutos. Sí. Una duda, creo que no. ¿Cuántos van quedando? 23. Están todos súper entretenidos con mi clase. Eh, Tenemos una figura ABC en el plano coordenado y se le aplica una matriz de razón R igual a -5. Me siguen llegando mensajes, qué terrible. Esta transformación tiene como efecto que la figura homotética. eh, entonces, tenemos varias opciones: que se invierta de posición respecto al original, que aumente su perímetro respecto del original y que disminuya su tamaño respecto del original. Eh, entonces, veamos. ¿Cómo explico esto? Creo que lo había explicado en la clase de homotesia, pero cuando la razón no homotecia está como entre 0 y 1, o en su defecto entre -1 y 0, oh, qué desagradable. Solo en esos casos la figura se me achica, ¿sí? Entonces, si yo tengo un triángulo así, como grandote, este es mi centro de homotecia, y la razón de homotecia es, no sé, po, un medio, voy a terminar con un triángulo así. Eso, según yo, igual tiene como sentido, como una cosa así, ¿sí? Espero que se entienda de alguna forma. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo una razón mayor a 1? Estoy como, o sea, si mayor a 1, estoy como agrandándola. Ya sea, no, siempre lo voy a estar agrandando. Eh, entonces voy a intentar dibujarlo para ver si les queda un poco más claro. Si yo tengo, digamos, un triángulo, y este es mi centro de homotesia, si yo tengo una razón -5, estoy invirtiéndolo, pero lo estoy agrandando. ¿Por qué lo estoy agrandando? Porque mi razón es de 5. Entonces, si fuese 5 positivo, tendría una cosa, no sé, digamos así.
Tendría el mismo triángulo, pero 5 veces más grande, ¿sí? Pero lo que pasa es que yo tengo -5. Entonces, cuando es positiva, de cierta forma, como que la transformación va hacia acá, como positiva, pero como es negativa, va en el sentido contrario, va como hacia acá. Entonces me quedaría como una cosa así, ¿cierto? Entonces déjenme borrar esto acá grande. Entonces, bajo esa lógica, lo que tenemos es que se invierte la posición, no sé si invertir la posición es correcto decirlo de esa forma, pero lo que sí pasa es que aumenta su perímetro, pero no disminuye su tamaño, porque es mayor que 1 o mayor que -1, pero no está entre 0 y 1, ese es mi punto, da lo mismo si es positivo o negativo. Si invierte de posición, no estoy seguro, así que lo voy a ver. Recuerden que las soluciones están acá al final. La 13 me dice B. La 13B sería 1 y 2. Ya, sí, está bien. Es que invertir de posición me hacía un poco de ruido, pero claro, en el fondo parto como en esta parte y termino en esta parte. Sí podría ser considerado como una inversión. Y eso, esa sería la última, como por hoy. Quedaron algunas, pero como les dije en algún punto de la clase, tengo un montón de clases que en verdad no pasa nada, así que si quieren de ahí las vemos, pero la próxima clase es materia, probabilidades o estadística, no me acuerdo bien. Una de las dos les voy a hacer saber. ¿Alguna duda de este ejercicio, de la vida en general? Ahora nunca. Porque voy a ponerle pausa a esto, así que digan adiós YouTube.